Sala de maestros somos todos. Sala de maestros eres tú, que necesitas un respiro, sentirte identificado con el compañero y amigo, espacio donde platicas de todo un poco, donde él y la maestra dejan de ser docentes frente a grupo y se convierten en el ser humano lleno de historias, errores y experiencias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un episodio más de Sala de Maestros. ¿Por qué? Ya lo sabía de memoria desde hace rato. Buenas noches, Checo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, bienvenidos a la de maestros. Empezamos tarde, debido a que cierta persona... Fallas técnicas. Fallas técnicas, se le atravesó el tren. Buenas noches, Alan, ¿cómo estás? Antes de... Todo bien, aquí ya listo para darle un buen tema a la gente. Bien, ¿pensaron estar donde están ahorita hace, digamos, 6 meses? No, la verdad no. Gracias. Alan, por- aquí No, está. no. Alan aquí vive. ¿Qué los mantiene? Ay, sí, vamos a empezar bien profundo. No, qué bueno que estén con nosotros aquí. Tenemos una invitada hacia el día de hoy, tenemos una gran persona y creo que vamos a aprovecharla al máximo. El día de hoy, Alan, tenemos a la psicóloga, licenciada. ¿Te gusta que te digan licenciada? Puede ser, sí, Lic- como ustedes quieran. Está Licenciada bien. Lili Martínez, psicóloga en terapia sistémica y familiar. ¿Qué le fallé ahí? ¿Terapia sistémica ahí? Sí, tengo una especialidad en terapia sistémica, es familiar y de pareja y actualmente estoy terminando el doctorado en salud mental. A su madre. Nosotros siempre decimos Pues que muy apenas la prepa, güey. Sí, ya sé, güey. Pues mira, yo creo que ya nos analizó los tres, güey. Algo. Ya está Puede diciendo, mira, ser. el Alan se ve perdido, César se ve estresado. Y Yo- pues yo soy prieto, pues ¿qué puede ser? Sí, es la tough life. Oigan, bueno, el día de hoy nos espera un episodio. Ahorita Checo estaba leyendo un poco el Index, un poco de lo que vamos a hablar, Lili. Y qué bueno que nos acompañas. Hablamos, Alan, hace ya 2 años con Lili. ¿Te acuerdas de ese episodio? ¿Qué es lo que te acuerdas, Alan, de esa vez que platicamos? Checo todavía no nos acompañaba. Quizás sí ya había estado en el proyecto o estaba por ahí en vistas, pero ¿de qué te acuerdas que platicamos hace 2 años? Fue en el 2021, sí. En Casi pandemia. 3. No, de temas, si me preguntas ahorita no me acuerdo, pero sí me acuerdo que tenía miedo. Me acuerdo que tenía miedo porque tú me asustaste. Él me dijo de que él sí le voy a hacer muchas preguntas para que te diga. Para que te analice. Sí, carnal. Ahora yo creo que Checo le va a hacer preguntas para que ahora me psicoanalice. ¿Cómo es el lenguaje corporal? Es un serio de presentador de podcast. Oye, estigmas que tengas tú de los psicólogos, Sergio, antes para que Lili nos retroalimente un poco. No es un estigma, pero alguna vez que tomé Estereotipo. una terapia, sentía cierta atracción por mi psicólogo. Ok. No, es en serio, o sea, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues Lo leí en una vez que es normal, Ajá. entre comillas. Ok. sí, esto la verdad es que es muy común, pero yo siempre le digo a los pacientes que no es en sí que te atraiga el psicólogo, sino tal vez lo que representa este espacio en donde te escuchan sin juzgarte, Sí. donde te ponen toda la atención. Entonces puede llegar a confundirse un poquito la línea entre tal vez yo también le gusto a mi psicólogo porque me presta atención, pero realmente pues es nuestra función estar completamente concentrados en ti durante toda una hora. Entonces creo que puede ser por ahí la confusión. Es normal sentirse escuchado, a veces atrae un poquito, pero puede que vaya por ahí. Creo que dio en la clave, perdón, lo que dice sentirse escuchado, lo que hemos hablado mucho tú y yo aquí con los alumnos. O sea, el gancho para poder conectar con los alumnos, el gancho, Lili, para conectar con la gente. Y créanme que tanto el trabajo como la profesión como la tuya, como la de nosotros, es tan desgastante el querer hacer día con día ese gancho. No sé, yo no sé si te pasa, a mí por eso me ves a lo mejor así. Y si he sufrido de estrés en el sentido de que no me siento, quiero enganchar con mis alumnos todos los días, güey. No, a veces siento que no puedo. No sé si te pase de que no en el sentido, ay, mis bonitos, sino que quiero que de verdad que sientan esa conexión que hemos hablado tú y yo, que es importantísima. No. ¿No te pasa a ti? No, a mí no. Ok. ¿Está bien? No, güey, es que no es por darte la contraria, pero... No, está bien. O sea, hay veces que si vas con los ánimos de que no, pues vamos a jalar, vamos a echarle para adelante. Pero hay días, güey, en que dices, no, o sea, hoy le voy a dar tranquilo. O sea, lo que salga. Porque Ah. muchas veces no depende de ti, güey. Sí, o sí, sea, sí. La otra vez, ¿quieres un pañuelo? Es lo que he tratado de asimilar. O sea, realmente como dices, o sea, lo que piensas sí es lo que yo siento. Inclusive ayer dije, Lili, ¿sabes qué necesito? Creo que lo que estoy sintiendo ahorita es como que un envión para después. O sea, no tengo que tampoco a 15 de enero, como te decía ahorita, a 15 de enero
cualquiera, o sea, como yo en mi caso, o muchos de los docentes, porque también, Sergio, se da que, así como me escuchas, tú sabes que tienes compañeros, que la profesión es súper matadísima en ese sentido emocional, y lo está diciendo Lili. Y yo decía, pues a lo mejor es como un envío anímico para mí. Y trato yo como que sí juego mucho con esa parte mental en mí, de decir, para después darle con todo. No sé si pase mucho, sea bueno o sea malo. Yo creo que lo que hace Sergio es bueno, pero no sé tú qué piensas. Fíjate que nosotros no catalogamos las cosas como buenas o malas. Creo que uno tiene que escucharse y decir, esto me está funcionando a mí y para mí esto está bien y yo tengo un buen balance con esto. Lo que platicaban ahorita de que a veces me enamoro de mi terapeuta pasa también con los alumnos y los maestros. Y es esta parte también donde pues me siento escuchado por mi maestro me hace reír y tal vez quiero escapar un poquito del ruido emocional y mental que traigo en mi vida real y tú eres mi válvula de escape, ¿no? Ujú. Y coincido mucho con lo que dice César sobre esta parte del cansancio emocional que hay cuando trabajas con personas en general. O sea, esta parte donde yo tengo que pausar si dormí bien, si tengo hambre, si estoy cansado, si tengo un duelo abierto, si me peleé con mi pareja, yo tengo que dejarlo completamente para poder venir y atender a mis alumnos bien. Creo que hay mucho, mucho cansancio emocional por parte del personal docente también. Fue lo que te dije días pasados, que somos un personaje, güey, y debes de dejarlo de la casa. Sí, sí, es cierto. Yo creo que, no, digo, no es único que me pase a mí. Yo lo hablo porque sé que a mucha gente le Claro. pasa, güey. Y yo en lo personal soy alguien que se exige mucho y si no, entonces, soy muy perfeccionista en lo que quiero hacer y sobre todo porque he estado trabajando mucho en esa parte emocional y de la conexión. Reitero, es bueno, como dice Lili, no polarizar. Eso es muy cierto, decir bueno o malo, sino simple y sencillamente ese autoconocimiento que tienes de uno mismo, ¿no? Para poder salir adelante. Ahora, qué difícil son estos tiempos, ¿no, Chico? No, Lili, no sé, en el sentido de tratar con los niños, tratar con la gente, de esa generación que te decía yo de cristal y que no quieren que le llamen así, pero definitivamente hay algo, hay muchos ya cosas que debemos de saber y pocos estamos preparados para trabajarlo. Por ejemplo, estas personas, las personas que le llaman paz, las altamente sensibles, Ujú, ¿verdad? ujú. Tratar con ese tipo de gente que ya están a lo mejor hasta catalogados o tratar con gente con depresión o con ansiedad y que ya la palabra normal pues ya no es tan normal o ya es más, o no lo ves así. Pues es que yo creo que estamos en una época en donde nos estamos permitiendo sentir un poquito más o hablar un poquito más de las emociones y eso hace que nos vayamos mucho a muchos extremos porque no estamos conociendo bien lo que estoy sintiendo. O sea, normalmente tú le preguntas a una persona ¿cómo estás? Yo lo veo en consulta, ¿no? Tengo a mis pacientes y el típico saludo, hola, ¿cómo estás? Y ellos, bien. Ujú. Ok, ahora dime cómo Bien, estás. con los ojos llorosos y con la boca así, Exacto. temblando. Entonces creo que ahorita nos estamos permitiendo sentir y por lo tanto le estamos permitiendo a la gente que nos rodea sentir y eso es muy confuso porque entonces decimos, no sé si estoy exagerando, me cuesta validar mi emoción, o sea, creo que hay mucha confusión emocional actualmente y creo que vamos en un buen camino, nos falta mucho por recorrer, pero creo que vamos bien. Hablar de psicología en la escuela en nuestra etapa, en nuestra época de como alumnos era un tabú, ¿no? O sea, ¿tenías psicóloga escolar o había alguien o de niño sentías que ocupabas alguna psicóloga, por ejemplo, o algo así? No, porque como hemos platicado antes, o sea, antes, cuando estábamos nosotros en la primaria, o sea, no había tantos casos, güey. Que te Sí con- había. Híjole, yo, perdóname, no te quiero contradecir. Bueno, no había tanto, Información. No se hablaba tanto. no se hablaba tanto, no se encontraba, porque antes, como dije, antes había un síndrome Down por escuela, o un niño con lentes, o dos por escuela, y siempre ha habido problemas psicológicos, porque siempre ha habido violencia intrafamiliar y todos los problemas que puede existir. Pero antes no lo veíamos tanto porque no era tan, ¿cómo se dice? No estaba tan a flote el psicólogo. Yo conocí a un psicólogo, yo creo que hasta los 20 años. Igual, yo creo también. Yo me acuerdo que tuve mi primer contacto con una psicóloga y ella se enfocó toda la sesión en saber si yo podía escuchar bien, si me movía bien, o sea, era más como el control Sí. motor, pero creo que también nuestra sociedad ha avanzado mucho y no es que no existiera la depresión o la ansiedad o la... iba a decir una palabra que no sé si puedo decirla. O sea, Sí, sí. no, por ejemplo, la conducta suicida, que actualmente se habla demasiado del suicidio y no es porque sea algo nuevo o haya más personas que están sufriendo de eso, sino que al fin le dimos un nombre.
y al fin está siendo viralizado. Y entonces al fin digo, ay, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo ahorita que me dedico a la salud mental, yo digo, cuando yo tenía 12, 13 años, yo necesitaba cierto apoyo emocional. Y yo Pero no lo pero no lo sabíamos. sabíamos, y mis papás tampoco lo sabían, y mis maestros tampoco lo sabían, porque yo era una adolescente y los adolescentes son complicados y punto. Porque era una profesión tan escondida, porque era una profesión Claro. tan tapada, o sea, ¿por qué no sabíamos Es esto? que porque se Hay podría mucho decir estigma. tabús Ujú. o prejuicios de que Ajá. decían, no, es que los que van a psicólogos están locos. O No, cuando como les- dices, nada más canalizabas al Down, a la persona con síndrome Down, a la persona con Asperger, o sea, nada más Pero canalizabas ahorita eso. o sea, ¿no te ha tocado de que tienes, no sé, algún amigo o alguna amiga o alguien conocido que tenga así pedos mentales y le dices, oye, ¿por qué no vas a terapia? Y te dicen, ah, chinga, pues yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir? Muchas veces la gente piensa eso y por eso no va. ¿Todavía tienes ese tabú, Alan? ¿Todavía piensas así como hace 2 años? No, yo no. Pero sí es verdad todo lo que dicen, porque yo me acuerdo que el término de alguien que era autista, el Asperger, yo lo escuché hasta la universidad, güey. En Sí, secundaria qué y prepa, cabrón, güey. yo no conocía esas palabras. Era más desinformación y pues el que también mucha gente no quería atenderse o tratarlo, ¿no? Seguro. Y actualmente hay muchísimo estigma todavía, o sea, es algo que las personas que nos encargamos de trabajar con la salud mental nos enfrentamos constantemente, y yo lo veo muy frecuente en mis pacientes cuando necesitamos apoyo farmacológico para completar el tratamiento. Me dicen, no, porque me voy a hacer dependiente, no, no quiero ir al psiquiatra porque ya vengo a terapia, entonces ir al psiquiatra quiere decir que estoy en un muy mal Un lugar. nivel más alto. Entonces hay mucho estigma y hay que trabajar mucho con este pensamiento que traemos arrastrando desde hace mucho tiempo, y ya cuando nos damos oportunidad de probarlo, ya decimos, ay, hubiera tomado terapia antes, ¿no? O hubiera hecho esto antes. Fíjate que ahorita que decías, que te escuchaba de que antes que tu terapeuta se canalizó más o se enfocó más en decir que te comportaras o que si la estaba escuchando. Imagínate lo que, o no, tú debes de saber lo difícil que es hoy en día trabajar con las generaciones de hoy en día, donde la atención es mucho más pequeña, más corta, donde también el estar moviéndose, aunque también se puede decir que estás tratando con alumnos o con niños o personas todavía mucho más conscientes de lo que es un psicólogo o una terapia, pero que también sí es difícil, ¿no? Que se puedan concentrar las nuevas generaciones. No sé si lo ves así o en las personas en sí hoy en día. Yo creo que fíjate que uno de los temas que vamos a tratar hoy es el estrés, y creo que la parte del estrés que actualmente viven las generaciones desde muy temprana edad afecta pues áreas como la concentración. De hecho, nuestra atención es corta, o sea, normalmente un adulto te está manejando atención de 20 minutos y después de eso necesita cambiar de tema, un poquito de descanso para retomar. Entonces en los niños el periodo de atención es más corto, entonces a esto le sumas que pasan mucho tiempo en pantallas, poco tiempo con los padres de familia, que a veces los hábitos no están muy balanceados y esto empieza a afectar estas áreas, ¿no? Es un sondeo de cuánto, no sé si le has preguntado a tus alumnos cuánto tiempo juegas videojuegos en un día, y luego me dicen 4 horas, 5 horas, 12 horas, teacher. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué haces en todo el tiempo? O sea, comer videojuegos. Digo que no estamos criticando, son estilos de vida que se van a terminar normalizando, ¿no, Lili? ¿Pero tú no jugabas videojuegos? No, no había para videojuegos en aquel entonces. No dudo yo no le he hecho la culpa a los videojuegos, Sergio. Yo creo que como dice Lili, y algo que ella es muy experta en esto, en la cuestión de los hábitos y las Ujú. rutinas. El dosificar el tiempo también es súper importantísimo. El dosificar el hecho de decir, de aquí a aquí es videojuego y de aquí a acá es hacer otra cosa. Métele lectura, métele una fruta, métele caminar, métele algo así. O sea, para que los niños pues en un momento dado pues tengan esas más herramientas, ¿no? Claro. Y es que no se trata como bien decías tú, o sea, no es que sea malo jugar videojuegos o que sea malo que un niño no lee, por ejemplo. Creo que los hábitos se van acoplando a las necesidades de mi hijo en ese momento, y yo le voy acoplando la rutina a sus necesidades también. Pero acordémonos que la base para todo esto es, si me está afectando en mi vida cotidiana, yo tengo que hacer un cambio. Ujú. Tengo alteraciones de sueño, de alimentación, bajé mi rendimiento escolar, algo tengo que cambiar. Y si en eso implica bajarle el tiempo a los videojuegos, bueno, se tendrá que sacrificar una hora por ahí, ¿verdad? No, bueno, no se crean. No, es que, bueno, yo cuando estaba chavo, o sea, yo jugaba videojuegos. Ahorita ya no, porque me da flojera darle power on. Pero yo igual, o sea, yo pasaba 2, 3 horas, güey, jugaba en la madrugada, o sea, cuando eran sábados. Pero a mí nunca es lo que digo, o sea, comparo yo mucho la época de nosotros cuando éramos adolescentes a la de ahorita. Y yo veo que ahorita yo creo que los papás exageramos un poco más
con el estatus mental de los niños o ya cualquier cosa, ay, no lo presiones. Y por eso a lo mejor los niños de volada, de que, ay, lo voy a llevar a terapia. Cuando antes a nosotros no había muchos psicólogos, pero yo no me sentía así frustrado, yo no me sentía de que, ay Dios, se me está viniendo el mundo encima. No estoy crucificando a los niños de hoy. Ah, guiño, guiño. Pero mi duda es, ¿por qué ha cambiado, tú que trabajas con personas en ese ámbito, qué ha cambiado a través de los años, que ahora ya por cualquier cosa llevan a los niños a terapia o adolescentes? Fíjate que no considero que sea en sí como por cualquier cosa. Creo que nuestra sociedad ha cambiado, el ritmo de vida ha cambiado, los estudios han cambiado y las exigencias también han cambiado. Entonces, creo que eso también implica, por ejemplo, nuestra generación. Yo lo escucho mucho en terapia. Muchos me dicen, yo necesito trabajar con los patrones que vi en casa porque yo estoy tomando terapia porque tengo una herida de la infancia o me pasó esto y yo lo estoy trabajando para que no me pase con mis hijos, ¿no? Yo veo mucho, por ejemplo, que a veces normalizamos cosas como el mal humor en los adolescentes o la irritabilidad y decimos, pues es adolescente, yo tampoco quería ver a nadie en la adolescencia. Cuando la irritabilidad en exceso, pues te está hablando de que el niño está pasando por una guerra emocional por ahí y a veces yo como papá reconozco que no sé guiarlo, que no me sé comunicar con él, porque hay una barrera de papá e hijo en la adolescencia, entonces déjame llevarlo a 1, 2 citas o las citas que él necesite para ver o que me guíen, ¿verdad? Digo, no estorba tampoco. Fíjate que, y ahorita lo que decía Sergio, yo siento que más allá de no sentirnos, Lili, no sé qué piensas también el hecho de que en aquel entonces, por falta de información obviamente, el hecho de no reconocer las emociones y el hecho de que quizás a lo mejor alguna vez te estresaste o te enojaste mucho, no a una etapa no a un punto de que te llegues a una depresión o a lo mejor apagarte, pero siempre yo creo que el estrés, sí, yo creo que es bueno normalizarlo, por así decirlo, y también saber vivir con él, creo que es todavía mucho más importante. En la escuela vemos también lecciones sobre eso, antes teníamos una materia específica sobre eso, pero veamos primero cómo reconocer la emoción, qué es el estrés, y para después, una vez que reconozcas el estrés, saber trabajar con él, que creo yo que es el eje para poder tener obviamente una estabilidad emocional, no sé si, o sea, ese es el Claro, proceso. claro. Fíjate que casualmente una de las tareas que yo le encargo a mis pacientes es hacer un pequeño registro de situación y emoción antes de trabajar con soluciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con algo si no identifico qué siento. O sea, yo tal vez digo, es que estoy de mal humor, estoy enojada. ¿Realmente estás enojada o estás triste? O sea, Ajá, sí, realmente sí. cuál es la emoción que sientes en este momento para poderle dar un seguimiento, ¿verdad? Entonces, esto que dices es muy real. O sea, el ponerle nombre a la emoción para poderlo trabajar es completamente válido. Yo decía que la película de Intensamente nos ayudó Ahí mucho. está buenísima. Nos Yo no ayudó. la Hay una vi. parte 2, ¿no? Hay una parte 2, ¿sí la Sí, viste? esta no la he visto, nada más vi la ¿Ya salió? primera. Que es, creo que era ya de adolescente la chava. Elementos creo que se llama, ¿no? Ándale, y ahora sí empiezan a... Pero está súper interesante cómo hasta la mente del papá tiene sus emociones Claro. también bien diferentes a lo que es a la señora, etcétera. Hablemos un poco de estrés. Aquí yo creo que sí es importante polarizar en el sentido de decir, ¿hay estrés bueno y hay estrés malo? ¿O nada más hay un estrés? Digamos que hay estrés adaptativo, Ajá. ajá, que es el Anótale, natural, güey. por llamarlo de alguna manera, que no es precisamente malo como nosotros creemos. A veces el estrés es lo que me motiva, lo que me mueve, lo que me saca de mi zona de confort y esto me ayuda mucho a poder cumplir ciertos objetivos. O sea, realmente el estrés no es tan malo porque cuando uno está estresado se mueve. Ajá. O sea, se me está haciendo tarde, déjame me apuro, ¿no? Es un ejemplo más adaptativo. Pero ¿qué pasa si entonces empiezo a tener dolor en el cuello, en la espalda, se me está cayendo el cabello? Ok, tu estrés ya no es adaptativo. O sea, ya está afectándote físicamente, ya tu sueño se alteró, tienes gastritis, colitis constantemente. Bueno, tu cuerpo ya te está hablando, ya te está diciendo que el estrés ya no está tan adaptativo y hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? Ya ves, ve al gimnasio, güey. Yo lo leí con Walter Rizzo como una preocupación productiva e Ujú. improductiva. Ajá. Entonces, yo es el concepto que le manejo a los alumnos hoy en día. Oye, ok, estás preocupado, pero también no se preocupan, Lili, o sea, no se motivan por, oye, estás sacando un 50, estás sacando un 70, preocúpate algo y que algo te mueva a subir a querer mejorar. O sea, tengo niños también en secundaria porque trabajo con algunos y corriendo y todo, y créeme que trato de entenderlos. Y hoy había uno corriendo en el salón y le digo, oye, tranquilo, ¿qué te pasa? Aquí estamos, no te estoy regañando, te estoy hablando bien. Mira que
que puedes hacer bien las cosas, pero pareciera que no hay ese envión. O sea, no le puedo, a veces es lo que dice Sergio, yo no puedo hacerlo todo. Y eso a mí me Claro. frustra mucho, pero tiene razón en ese sentido él. Yo creo que el apoyo en casa es básico para poder que la gente y nuestros alumnos, por ejemplo, se puedan motivar y tratar de ser mejores, y que es un proceso largo también. Claro, fíjate que diste con un punto clave. Creo que a veces dejamos mucha responsabilidad en la escuela acerca del comportamiento, de la salud mental, de las calificaciones, de todo sobre mi hijo. Y no digo que la escuela no sea parte fundamental o parte importante, pero no puede empezar por la escuela. O sea, esto es una cadenita. Inicia en casa y lo siento si algún papá por ahí me está viendo, pero esto tiene que iniciar en casa. Aguante vara. Y después ya la escuela le puede dar continuidad, porque no es responsabilidad completa de la escuela, o sea, no se puede. Vi hace unos días un video de un niño que estaba golpeando el asiento de adelante del avión y la mamá no le decía absolutamente nada. Entonces cuando Me caen gordos esos papás. la persona voltea y le dice, ¿le puedes decir a tu hijo que deje de patear mi asiento, por favor? Muy amablemente, y le dice, no, porque él quiere patear y yo no soy como, no puedo decirle que no porque él está aprendiendo a autorregularse, ¿no? No, Ay, se nos cayó. ya ven. El coraje, ¿Qué güey. fue ese YouTube? El de aquí. ¿Qué era? Nah, Fallas Fallas técnicas. sí. Bueno, creo que sí, ahora Muy iPhone bien. 15. iPhone 15 is coming. Va a llegar pronto. Oye, Bueno, Ajá. es que mira, ese tipo de padres son los que no supieron educar a sus hijos, güey. O sea, ¿qué es esa respuesta que no le puedo decir nada? ¿Cómo chingados no? O sea, si yo fuera ahí y ese fuera mi hijo, yo le diría, cabrón, aplácate. No, y sigue chingando y lo ya bien sordeado. Un pellizcón, una estirada de oreja, Ok. un zape, no sé. yo hablo con esos, cuando Sergio da ese tipo de Conductismo. respuestas, sí, cuando ya estoy detectándolo, cuando Sergio da ese tipo de respuestas, yo nomás lo único que le digo es que hay que ver muy bien también el que hay detrás y cuál es el proceso que hubo detrás para poder llegar a una respuesta así, no sé. Lo que hay detrás de ese huerco es que está chiflado, la señora eso, le dio o sea. todo, nunca le llamó la atención y por eso, Pues, se está autorregulando. ¿Cuál Yo el creo que autorregularse, el papá lo debe de formar, mi Ok. opinión. Bueno, Ya me voy. ¿tú qué opinas? Yo en algunos aspectos obviamente digo, estoy muy de acuerdo, yo le digo a Sergio, consecuencias deben de existir y por así decirlo, si quieres llamarle castigos, deben de existir, pero hay un proceso, pero no sé, bueno, ¿qué es lo que pensaste? ¿Qué fue la reflexión que te dio a ti? Fíjate que casualmente esto es bien interesante porque uno se enfoca en la mala conducta del niño, ¿no? Como qué horrible tener un niño de esta manera, ¿no? Y estos Horrible. niños también van a la escuela y este comportamiento pues lo Rayos. llevan a casa, digo a la escuela también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que realmente el niño sí está aprendiendo a autorregularse, pero si mamá o papá no me ponen un límite, yo tampoco voy a aprender a poner límites en la escuela. Entonces es un reto para el maestro también. Y no es que el niño sea un niño problema, es que no sabe autorregularse porque nadie le ha enseñado, porque a veces cometemos el pequeño error de decirles a ellos, pues a ver qué sientes y tus emociones son libres, pues sí, no, pero si no te enseño qué hacer con tu irritabilidad, o sea... Pero O sea, frenarla de un regaño y de un golpe en ese momento, esa es la pregunta. yo Ya es creo- cada quien, cada papá. Yo creo que tiene mucho que Pregunta. ver con la educación que cada quien quiera dar en casa, pero sí es importante saber que tiene que haber una explicación previa, o sea, tiene que ser un trabajo constante. O sea, yo no puedo voltear, me ha Ajá, tocado ándale que eso. tengo papás que el niño se está moviendo y deja de moverte y lo primero que hacen es un grito. Entonces, ok, yo entiendo que tal vez el nivel de estrés del papá está alto, pero tiene que haber un proceso previo de ¿qué pasa? A ver, deja de moverte, perdón, el micrófono, déjame te doy otra actividad para que te distraigas, o sea, pues sí es nuestra chamba enseñarles qué hacer con sus emociones, pero es complicado porque de adultos a veces no sabemos qué hacer con nuestras emociones tampoco. pues, ¿qué es lo que dicen? O sea, no lo está diciéndole que se autorregule, pero ella no le pone el límite hasta dónde puede llegar. No le está enseñando, exactamente. Eso es lo que yo dije. Yo les digo a mis, trabajé con niños durante mucho tiempo y yo les decía, tú tienes derecho a estar enojado. O sea, yo no te voy a decir que no estés enojado, pero yo te voy a decir que no vayas y muerdas a alguien porque eran niños de 2, 3 años, ¿verdad? Ya. O sea, no tienes derecho a esto, pero sí tienes derecho a estar frustrado, a estar enojado. Oye, sí es cierto, y lo escuchaba también, no sé en qué programa, que hablaban acerca del cómo los niños o cómo los alumnos o jóvenes se sienten ya hoy con muchos derechos de reclamar muchas cosas, ¿no? Sergio, ¿qué pasa Sí. de que no me puedes hacer nada? Se saben toda la Sí. carta de todo lo que no les puedes hacer,
pero pareciera que cuando les preguntas qué es lo que les toca hacer, ya ahí se les olvida. O sea, estamos viviendo esas generaciones. Pues sí, porque te digo, o sea, son los papás Pero, esos, los de, ay, se está autorregulando. No, hombre, papá, ponle límite. Tú puedes hacer, tú tienes derecho a exigir cosas como hijo, pero yo tengo más derecho a exigirte como ¿Crees papá. que ese tipo de reacciones, y pregunta nada más, que cree, o sea, ese tipo de respuestas que es validísimo, por eso reitero, ya depende de la educación de cada quien, genere esos traumas que tú hablas hacia futuro, o ese tipo de gente, o niños más a lo mejor reprimidos, por así decirlos, en muchos aspectos? Mira, todo tiene una consecuencia y las consecuencias no siempre son negativas, hay consecuencias positivas también. Y esto tiene que ver mucho con lo que yo haga con mis heridas, porque a veces decimos, es que yo tengo muchas heridas, tengo mucho dolor, pero yo lo trabajo mucho en terapia, el dolor también te transforma. Y a fin de cuentas, lo que tú viviste, te gustara o no te ¿Ya ves, gustara, Alan? te gustara o no te gustara la educación que viste en casa, a fin de cuentas eso te formó y algo bueno sacaste a pesar de tu dolor, ¿no? Yo lo veo mucho en los hermanos sándwich, el hermano de en medio, que me dicen, pues es que no recibí tanta atención como mis hermanos, etcétera, y normalmente son hermanos que la ciencia hay todos aquí César fue el identificados. sándwich. Yo soy mayor, obviamente, güey. Entonces son hermanos, por ejemplo, la ciencia dice que los hermanos del medio son más líderes, solucionan mejor los conflictos, etcétera, gracias a esa carencia. Entonces, bueno, todo depende de cómo lo queramos manejar en casa, pero sí hay a veces consecuencias, por ejemplo, negativas, en donde yo tengo un círculo familiar en donde no se me permite fracasar, en donde es mi obligación sacar un 10 todo el tiempo, en donde no se me enseña que sacar un 8 o un 7 está bien y no pasa nada y checo mis errores y veo qué pasa, porque entonces yo voy a tener un adulto que va a tener mucho conflicto para aceptar las derrotas, por ejemplo. ¿Qué onda con esa cultura del Tengo no, un del- alumno así. ¿Qué onda con esa cultura del no pasa nada? ¿Te gusta esa cultura de luego te recuperas y no te estreses? Yo Que soy lo de hemos, lo hemos platicado. Por Yo eso te soy de pregunto, esos. ¿cuál es tu opinión en ese aspecto? Digo, yo estoy muy a favor también y lo manejo, pero también estoy a favor de la cultura del ganar, de la disciplina, porque reitero, la disciplina no es mala, también el esforzarse cuenta, o sea, formemos, está padre ser formemos disciplinado. culturas flexibles, pero por así decirlo, ganadoras y que quieran ser ambiciosas. En el caso tuyo, si eres como maestro, no trajiste la tarea, no pasa nada, luego me la traes, o pregunto, no sé. Ah, del Ajá. maestro, no pasa nada. Ajá. No, cuando no traen tareas sí es molesto, güey. Porque te como que te detienen un poco lo que vas a hacer. Porque a lo mejor de esa tarea que iban a traer, de ahí se desprende el trabajo de del siguiente Las día. cartulinas que no te traen, güey, o todo, o sea, que sí de No, acuerdo. las cartulinas siempre hay en el salón. Ya, ok. Pero yo creo que el no pasa nada, a veces sí aplica, pero tampoco te debes de ganchar tanto. Y como maestro, Si eres flexible, pues, o sea, cuando ves a tus alumnos, o sea, tienes alumnos de todos, Sergio, y tenemos alumnos de 6, de 7, de 8, a veces de repente uno se enfoca más en esos de 10 y en los extremos. Te enfocas en el extremo, en el de 5, el disruptivo también, como el de 10, y hay un Y dejamos a los chorro. sándwiches. Todos ahí en medio, ahí volando. No pasa nada, hijo. Luego lo traes o... yo creo que no me preocupo cuando son niños que a lo mejor batallan Ujú. económicamente, que profe, no lo traje. Y tú ya sabes por qué no lo trajo. Es cuando digo, no pasa nada. Pero si el tremendo, el diablo, no lo trajo, no me vas a ver, no vas a tener educación física. Y los inteligentes rara vez fallan. Bueno, ya los catalogamos. Súper etiquetados. Y la escuela pública, hija. ¿Qué pasa en ese sentido? O sea, en esa cultura del no pasa nadismo. Yo creo que el problema actual es el extremismo de los puntos. Por ejemplo, voy a sacar el tema y voy a poner el ejemplo de poner límites, ¿sí? Actualmente está muy de moda aprender a poner límites. Qué bueno, porque nos hacía mucha falta. Pero ¿qué pasa? Tengo mis pacientes que aprendemos a poner límites y se llevan de tarea a poner límites y en la siguiente sesión me dicen, puse límites, me fue súper bien, pero me peleé con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, ¿así? Ok, platícame cómo pusiste esos límites. Entonces, utilizan la técnica, pero muy hostil. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Poco a poco aprendo que yo puedo poner límites y que poner límites no es lo mismo que generar un conflicto. Yo te puedo decir cómo me siento y lo que ya no quiero permitir y tener una plática así, normal y natural, sin que te enojes conmigo, sin que yo sea hostil contigo, ¿no? Y eso pasa actualmente con este tipo de cosas. O sea,
no pasa nada. Si nunca pasa nada, bueno, pues obviamente va a generar esta parte donde no estoy solucionando lo que pasa. Ajá, claro. Pero, pues, ok, a lo mejor no es que pase algo grave, si no metes la tarea, pues sí pasa algo porque te va a afectar en tus puntos, pero dime tú, alumno, cómo lo vamos a solucionar. Es correcto. Y siempre aplica la de el que no lo traiga no va a trabajar, el que no lo traiga no va a salir a tal eso, pero a la mera hora dices, bueno, ala, no lo trajiste. Bueno, ven. Júntate con César, ahí trabaja ahí de su lado. Es lo que solucionamos. Es la primera solución. Y entonces uno soluciona Entonces el niño se da cuenta que de verdad no pasa nada. ¿Y sí? Ya. Sí. ¿Y en el colegio cómo es? Alan tenía ahí un comentario, no sé. No, yo quería hacer una aportación externa. Pueden seguir con eso. Es que tiene que ver con la transmisión, es algo bueno. Ok, para Lili, a todos. Para todos. Bueno, pues muchas gracias por la donación. Muchas Oye, gracias. Sí, no, neta, nos acaban de donar por primera vez estrellas, güey, por eso estoy muy Ah, feliz. Oye, muchas pero gracias. iPhone 15, En TikTok, Claudia Mata, No fue Claudia Mata. mi tía. no, en TikTok, mandó un helado, rosas, le hacemos como helado. Oye, hay que invitar más a Lili. Rosa. Usted también, Lili. Rosa. Yasmín Flores, ¿quién Gracias, conoce a gracias. Yasmín Flores? Nos donó 99 estrellas. Ah, Yo. su perra madre. Muchas Gracias, gracias. Yasmín. Gracias. Nunca Te nadie nos ganaste había donado. una sesión Muchas gracias. gratuita de 30 minutos con Lili. De una hora. Oye, Lili invitada la otra semana. Sí, Lili se une con diario, nosotros. Capítulos diarios. Se une con nosotros. Oye, Lili, no, bueno, qué bueno que hicimos este break también y que Muchas es gracias. bueno platicar. Y anímate también. Lili también está empezando en ese mundo de las redes sociales y quiere animarse. O sea, Pues, deja tus redes. Dale. Claro. Mis redes sociales las pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram. Bueno, todas mis redes están igual, como sic.lamtz. Entonces ahí me pueden seguir en Instagram, como que ya lo voy a dejar en su Facebook para que me puedan Muchas encontrar gracias. con más facilidad. Muchas gracias. Perfecto, bueno. Oye, Lili, tú que trabajas niños, adolescentes, Adultos, ¿cómo sí. manejas los temas de la depresión y la ansiedad en Bueno, los pues niños? Bueno, fíjate que es bien curioso este punto, porque los niños, a diferencia de los adultos, o sea, la sintomatología de depresión y de ansiedad es muy parecida, pero los niños tienen dos puntos diferentes. Número uno, tenemos que considerar que el niño apenas está aprendiendo a tener su formación de personalidad, por llamarlo de alguna manera. Y dos, que ellos no saben verbalizar bien sus emociones. Entonces, para ellos, si para uno es complicado a veces decir, ni siquiera sé si estoy triste o estoy enojado, pues para ellos es más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Yo siempre les voy a decir, veamos cosas básicas. Oye, ¿sabes qué? Mi niño tiene días sin poder dormir bien. Ajá. Ok, ya tenemos alteración del sueño. ¿Sabes que está comiendo mucho o está comiendo muy poquito? Alteración en el apetito, ¿sí? Lo siento muy irritable y no es tan irritable, ¿ok? Ya tengo cambio de conducta también. Entonces, ¿qué pasa? Si yo junto varios puntos, yo también tengo que decir, ok, aquí hay un foquito rojo. No quiere decir que hoy mi hijo no quiso comer y está enojado, ya tiene depresión por un día, no. O sea, tenemos para poder cumplir un criterio diagnóstico, o sea, para poder emitir un diagnóstico, tienen que pasar ciertas semanas con la misma sintomatología para que nosotros podamos catalogarlo como. Sin embargo, sí es importante decir, o sea, ya te estoy echando el ojo porque ya veo cositas que están cambiando, entonces necesito verificarlo. ¿Qué pasa? Que a veces los maestros pasan más tiempo con el alumno que los mismos papás. Entonces, Sí. creo que a nosotros sí nos hace falta como comunidad prepararnos un poquito más en ver este tipo de sintomatología para nosotros poder hacer el primer enlace. O sea, oye, papá, ¿sabes qué? Estoy notando esto. Van 3 recreos que él regala su lonche. Hay que checar qué está pasando, A ¿no? Alan le hubiera gustado eso. Está cerca del alumno. Oye, fíjate. Ay, se me fue la onda por la broma de Alan. Fíjate, lo que dice Lili dio en un punto de que nosotros a veces, como dijimos, que tenemos que hacer de psicólogo, Ujú. de escuchar a los niños, porque pasamos mucho tiempo con ellos. Por ejemplo, yo paso 6 horas y media con ellos. ¿Tú cuánto tiempo pasas? Va como 8, 9, 10 horas. Sí, bueno, entonces, en esos conflictos de por ejemplo, mis amigos que siempre están tirándole a la educación, porque soy maestro yo, que mucha gente no lo cree, me dicen, no, que la educación pública está bien mal pedo, que mejor la privada y cosas así. No voy a entrar en ese tema de la pública contra privada. Próxima semana. El punto es que me dicen, yo les digo, oye, es que ahora
pues la educación no es igual, güey. O sea, no es tan... No, ahorita en la pública y en la privada, pero nos enfocamos más en la pública porque es como el CONALEP, que dice, esto es en el CONALEP y te hacen el feo. Entonces, me dicen, es que ustedes no hacen nada. Y les digo, oye, es que los niños vienen con muchos pedos, güey. O sea, por muy Está bien que cabrón vivan en la eso, casa, güey. traen algo. Y yo les dije, a veces nos toca ser de psicólogos, güey. O de escucharlos, guiarlos, aconsejarlos. Y me dice uno, no mames, ¿por qué haces eso? Tú no eres psicólogo, tú no tienes la preparación, tú debes de enseñarle, bla, bla, bla. Y digo, ok, no Pero lo soy. hay una responsabilidad Pero ahí. hay una responsabilidad. Le dije, yo le dije a él, ¿cómo vas a reaccionar si el niño te dice, profe, no soy feliz, profe, no me sé relacionar, profe, batallo para alegrarme por algo? O simplemente te platican un problema de casa, no sé, o sea, mi mamá me golpeó, o mi papá llegó bien pedo, o mi tío fuma marihuana, o había baile y me desvelé. Ay, perdón, wit. Entonces, le digo, ¿cómo vas a dejar a un niño a la deriva? Como, sí, órale, bye. Digo, o sea, no soy psicólogo, no lo somos, No. pero no los puedes dejar de que, sí, está bien, como el perrito, el tit, tit. O El sea, de las... el del TikTok. Entonces, eso a mí me generó molestia, güey, porque digo, me estás juzgando mi profesión de que debo de enseñar o por qué la escuela pública está muy tirada. Pero cuando te digo que estoy haciendo algo extra y bueno por un niño, porque como dijimos o como hemos dicho, ahorita en la actualidad dejamos más marcados a los alumnos por la atención que les damos nosotros, porque los escuchamos, porque los hacemos reír, porque les damos un lugar que a lo mejor en casa casi no les dan. Entonces digo, ¿por qué me estás crucificando de un lado y luego me estás rematando también por el otro? Y no estás contento. O sea, el chiste es tirar cagada, el chiste es estar jodiendo o qué onda. Creo que es porque también hablamos a veces sin querer, sin fundamento real de la opinión que estamos emitiendo y eso es un problema fuerte. Vamos a sacarlo de la escuela y vamos a poner en las empresas. Las empresas grandes a nivel mundial tienen psicólogos de planta, hacen talleres de salud mental y eso tampoco es chamba del director. A mí con que me vendas es más que suficiente, pero aún así me preocupo por tu salud mental. Y puede que sea porque si estás feliz y tranquilo me vendes más. Ok, no importa, pero me estás ofreciendo salud mental. Tal vez si tú tienes a tu alumno en donde lo estás escuchando y donde lo estás enfocando y atendiendo su crisis de alguna manera, entonces vas a tener un alumno más estable que te va a rendir mejor, etcétera. O sea, por eso tiene que haber un trabajo en equipo. No es como que te puedas deslindar nada más del alumno, ¿no? Desconocemos esta parte de las que se está trabajando mucho hoy en día, Sergio, de las soft skills, Lili. Creo que las conoces mejor que nosotros, que creo yo, Sergio, que también va a ser parte de nuestra responsabilidad, aún así parezca mucho más pesado de por sí, como dice Sergio, toda la carga que tenemos que hacer, y súmale, lo platicamos en uno de estos clips, aparte de dar clases, que no es cualquier cosa, obviamente, preparar algo y ponerte y que te... Planear. Ser un entertainment, a veces, como decía, cito a Gaby, que decía que a veces los maestros te conviertes en el payaso o el que estés enfrente. Eso solamente es una parte y no nos crucificamos por eso. Nos gusta nuestro trabajo. Échale lo administrativo que tienes que hacer, que tenemos que hacer todo. Y ahora esta parte de trabajar las soft skills con los alumnos. Aclárame si estoy mal, soft skills, empatía, o tener más empatía con las personas, o qué más podemos tener con unas soft skills que debemos trabajar con los alumnos y que están creciendo y que las empresas grandes, como dices, están también contratando más gente que tenga esta empatía. Inclusive se sabe que hasta las mujeres tienen todavía mucho más, manejan más las soft skills que los hombres. Bueno, lo que pasa es que o sea, hay estudios que te dicen que las mujeres trabajan un poquito más con el lado emocional, los hombres, su cerebro es un poquito más práctico, pero sí, o sea, definitivamente creo, es que nuestro mundo se está moviendo y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Entonces, si actualmente, mira, hablemos o sea, no es por nada, pero por ejemplo, en cuanto a salud mental, la depresión y la ansiedad y después la depresión encabezan la lista de trastornos relacionados a la salud mental en México. No sé si puedo hablar de esto, Sí, pero... de hecho sí te quería. ¿Cómo, para los que no saben o para los que por cualquier cosa dicen, tengo ansiedad, güey? O sea, ¿cómo identificas a una Tú decías que era mucho más normal, ¿no? De lo que persona pensamos, ¿o no? ansiosa? ¿O nada que ver? Es muy común actualmente.
muchas personas, vamos a trabajar con números generales, digamos que el 50% de la población está sufriendo sintomatología de ansiedad o depresión en algún grado, ¿no? Pero no se habla de esto. ¿Por qué? Porque también el término de ansiedad está mal utilizado actualmente. Sí, o sea, por eso, tío. O sea, cualquiera dice, güey, ay, no, me dio ansiedad. ¿Cuál es el síntoma? Alan, Yo nunca he dicho que tengo ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de una verdadera suponemos. persona ansiosa o con ansiedad? Pon atención. Ok, primero vamos a aclarar el tema. La ansiedad, todos tenemos ansiedad porque la ansiedad es lo que me mantiene vivo, ¿ok? Por ejemplo, si ahorita esto empieza a temblar, mi cerebro me va a mandar la señal de que yo tengo que pararme, que tengo que huir. Antes de empezar una clase, pues a lo mejor me pongo un poquito nervioso y eso es ansiedad porque mi cerebro me manda esta señal de huida o de ataque. Es sobrevivencia normal. Todos tenemos ansiedad. ¿Qué es lo que no todos tenemos? Un trastorno de ansiedad, ¿ok? ¿Qué pasa con los trastornos de ansiedad? Que son los mismos síntomas. Ahorita vamos a hablar de la sintomatología, pero estos síntomas son en una escala mayor, me duran mucho tiempo y me están afectando en mi vida cotidiana, ¿ok? Y dentro de esto puede ocurrir, por ejemplo, un ataque de pánico, en donde los síntomas de los ataques de pánico son la taquicardia, sudoración, me duele el pecho, batallo para respirar, a veces hay entumecimiento en alguna parte del cuerpo. O bien, por ejemplo, sabes que yo no he llegado a ese punto, pero estoy sobrepensando mucho, batallo 1 hora y media, 2 horas para poderme dormir, no sé darle carpetazo rápido a los temas, o sea, me peleé con mi novio ya está bien, pero todo el tiempo estoy, no, a lo mejor no estamos bien, me va a terminar, etcétera, ¿no? O sea, traigo como una preocupación constante y excesiva. También, perdóname. Y esos son mecanismos de defensa, Lili, que el cuerpo avienta cuando te presentan esta sintomatología. Por ejemplo, es que yo he visto alumnos así agarrando cosas la psicóloga nos comentaba de que a lo mejor era esa evasión a querer equivocarse, a cometer un error. Entonces yo lo ponía a trabajar y agarraba cosas y tijeras y esto y hacía muchas cosas y todo el día haciendo ruidos y sonidos. Y yo, ¿tú puedes trabajar? Mira, sí, vamos a hacerlo. Y pasaban 5 segundos y él dice, ya agarrando cosas, evadía. Por eso te pregunto si es también parte de esa sintomatología, el evadir, un mecanismo de defensa del cuerpo que te arroje, no hacer algo, no dormirte, el estar muy desesperado, no sé. Yo creo que, perdón, la ansiedad, la depresión, todo lo que mi cuerpo está sintiendo, yo le digo a mis pacientes, si tienes sintomatología de ansiedad que ya te está afectando con tu vida, te está tocando la puerta, o sea, no lo veamos como, ay, tengo un trastorno de ansiedad o tengo la ansiedad ahí medio movida y eso es muy malo. Yo sé que en el momento se sintió horrible y que lo podemos catalogar como algo muy malo, pero también creo que es una oportunidad. Te toca la puerta y te dice, algo está pasando. O sea, puede que en ese momento el alumno no se quería dormir y por eso se está moviendo y listo. Pero oye, lo estoy viendo constantemente moviendo la piernita cuando estoy dando clase, constantemente está rayando la hoja, no se puede concentrar, tengo que prestar atención por algo, porque algo está pasando. A lo mejor trae mucho ruido mental, mucho ruido emocional y esto es un foquito. Y gracias a ese foquito yo me doy cuenta que tengo que trabajar con algo emocionalmente. ¿Y cuando es una persona callada? O sea, que no lo expresa. Por ejemplo, el que dijimos del no vengas mañana, César, tú me caes muy bien. No vengas mañana a la escuela. Y los que ocasionan así una tragedia, o sea, ¿qué pasa con esos? O sea, ¿por qué no nos damos cuenta? Lo que pasa es que, por ejemplo, la depresión, yo siempre les digo, la depresión es súper silenciosa. No nos damos cuenta, a veces ni el que lo padece se da cuenta cuando llega hasta que estamos en un grado muy alto. Por eso hay señales como el apetito que hablábamos ahorita, el cambio de humor, etcétera, que son nuestra alarma. A lo mejor yo no puedo hablar de lo que estoy sintiendo porque no tengo la herramienta emocional en ese momento para expresarme, pero tal vez bajé un poquito en las calificaciones y no nada más en un examen, tal vez en todo. Tal vez yo soy muy serio, pero siempre pongo atención y ahora te veo muy distraído. O sea, algún cambio de conducta tiene que existir. Es difícil que el maestro se dé cuenta, por eso necesitamos también un poquito de apoyo con los papás, etcétera, pero normalmente sí hay señales. Y sí, es cuando entra ahí la resiliencia, Lili, o el hecho de, digo, sé que para los niños es difícil, nosotros inclusive también como adultos también es difícil obviamente lidiar con muchos problemas o con mucho estrés, pero ese término que a raíz de la pandemia, la resiliencia, que muy pocos a lo mejor lo trabajan o lo saben hacer, el hecho de saber que estás en ese problema, que tienes un problema y sobreponerse a él mismo, ¿no? ¿Sabes qué pasa con este término? Que nos enseñan qué es, pero no nos enseñan de dónde viene. Normalmente para que yo lo pueda desarrollar tuve que haber vivido un trauma. Ok.
Eso es como la señal. O sea, el trauma es lo que hace que yo me adapte y entonces ya soy una persona resiliente. Pero tiene que ser a fuerza un trauma o pueden ser problemas, a lo mejor, no sé, vas por una crisis económica, digamos. Puede ser una crisis fuerte, o sea, tiene que ser algo que te mueva emocionalmente y que te pida una adaptación emocional. Ujú. Ya que existe la adaptación emocional, entonces ya puedo decir, ok, ya aprendí esto, ¿no? Yo creo que estos niños a veces que sacan muchos 50, 70, digo, se escucha a lo mejor gracioso, pero terminan siendo mucho más resilientes una vez que se sobreponen. O sea, tengo compañeras que, oye, no fui la mejor en la escuela, pero sé que a la larga ellos, por lo que pasaron, a lo mejor no lo vieron como un fracaso, pero pues sí lo vieron como caso de éxito después. O sea, conozco hasta doctores que decían, hombre, yo ni le echaba ganas. O sea, no era tan bueno en la escuela y ya hoy en día pues se han sabido sobreponer a esas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, Los mismos memes de profes de que el más canijo, el más burrillo terminó siendo maestro. Alan, Alan, pues Entonces, manejamos esto, o sea, nosotros no tenemos esa preparación, pero nosotros como maestros, ¿cómo podemos manejar esos temas? Tanto la depresión y la ansiedad con los niños, porque te digo, nosotros podemos hablar de que, oye, la ansiedad existe y se pueden basar de que, ay, profe, yo estoy ansioso. ¿Cómo podemos manejar eso los maestros que a lo mejor no podemos dejar a la deriva a esos chicos? Yo creo que el paso número 1 es darles el permiso de sentir, ¿no? O sea, a veces como sociedad tenemos estas palabras de ya no llores, me está causando más angustia a mí verte llorar, entonces, ¿qué es lo que sale de mi boca? Ya no llores, ¿no? O sea, entonces como, a ver, o sea, está bien llorar, a ver qué sientes, etcétera. O sea, activar la escucha. A veces creemos que cuando una persona está mal, lo primero que tenemos que hacer es como aconsejar mucho, ¿no? Y no, la persona necesita, una persona en crisis necesita soltarse, habla y a lo mejor no va a tener sentido nada de lo que está diciendo, pero permitirle hablar y permitirle sentir. Ahora sí es bien importante y quiero aclarar este punto. Hay escuelas que tienen psicólogos, pero el psicólogo de la escuela no puede dar terapia al alumno como tal. Qué hace el psicólogo? ¿Cuál es su función? Detectar el caso, estudiar el caso, canalizar el caso. Sí, de hecho, es lo que le decía a César y lo que le decía a a mis camaradas que están ahí chingando. O sea, sí hay psicólogo, no sé si en el colegio. sí hay. Sí hay. Bueno, en primaria pública hay un psicólogo, pero ese psicólogo va cada 4 días y él tiene 5 escuelas. O sea, imagínate, no puede atender a todos. Y al que atendió un viernes ya no lo vuelve a atender, yo creo como hasta un mes. Porque no, es como dice Lili, o sea, no pueden dar una terapia, nomás lo Ajá. canalizan. No, pero no es atendernos, o sea, obviamente tiene que hacer algo, tiene que trabajarlo, tiene que ir canalizándolo. Pues lo Ya único después con los lo que papás, yo he visto que es la es parte los difícil. entrevistan. Ujú. Los entrevistan, platican con ellos, pues le sacan la información, los canalizan, llenan sus hojas y luego ya, oiga director, está este rollo, lo único que hay que hacer, el protocolo es mandarlo, no sé, a una terapia el DIF. Entonces yo digo, o sea, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué no dar un poco más de servicio o un poco más de atención? O sea, un psicólogo fijo para una escuela. Y ya ese psicólogo puede atender a los chirpeantes, incluso a los profes de, ay, ¿cómo estás? No, digo, y tú lo ves a la vez que lo hablamos de forma despectiva, pero es una crítica al sistema público que tenemos, obviamente, y eso pasa en todo, o sea, desde que no hay maestros de inglés, y ya ves que saludos al Proni, que no hay maestros de inglés en nuestras escuelas, y obviamente mucho menos van a estar preocupados por la salud emocional de los alumnos. No sé, hasta teoría conspirativa parece que al gobierno no le interesa, que al El gobierno le gobierno, interesa que estemos mal. no, al gobierno le interesa que no seamos listos. Sí. Yo creo que también tenemos una crisis de terapeutas, o sea, tampoco tenemos suficientes psicólogos. También quiero aclarar este punto, aprovechando este gran espacio, que recordemos que para yo poder empezar un proceso psicoterapéutico, no me puede dar terapia un licenciado en psicología. ¿Por qué? Porque todavía le falta la especialidad de terapia y eso es algo que a Ok. veces no le enseñan a los chicos que van saliendo de la licenciatura. Es Entonces, cuando, por ejemplo, psicología educativa, psicología Lo que tienen laboral. una especialidad, Ándale. exactamente, pero los que dan terapia normalmente son psicólogos que hicieron una especialidad en algo relacionado a la psicología clínica, por ejemplo, o sea, que se forman como psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la psicología del deporte no me permite como tal dar un proceso terapéutico,
porque mi formación no es esa, yo tengo otra especialidad. Entonces, a veces criticamos mucho a los psicólogos educativos, pero no es que ellos estén haciendo mal las cosas, es que su función es diferente. Pero también tienen demasiados alumnos, que era un punto de lo que estábamos diciendo. A veces las escuelas los frenan un poquito porque no le digas eso al papá, porque entonces vamos a tener un problema aquí. O sea, yo que conozco psicólogos que se mueven en este ambiente también están a veces un poquito amarrados de manos, porque tú dijiste una palabra clave: faltan protocolos. Nos falta decirle al psicólogo, tú puedes hacer esto y esta es la manera en la que vamos a trabajar. Y creo que eso es, o sea, sí nos falta, al gobierno le falta un poquito. Sí, pues a toda la cultura en sí, yo creo que parte desde uno en casa y la familia y las creencias que tengamos o las creencias que tenemos desde antes de decir, puedes ir con un psicólogo. O también, por otro lado, hablamos desde nuestro privilegio, perdón. Hay gente que no tiene ni siquiera los recursos, Sergio, para poder acercarse. Pero hay gratis. Hay gratis. Pero ¿sabes cuál es? Otra falla del sistema, perdón. Es verdad, yo a veces cuando tengo que canalizar a algún paciente, por ejemplo, al área de psiquiatría o que necesitan un psicólogo con precios accesibles, me dicen, sí conseguí, pero me da cita dentro de 3 meses. Ándale, o me va a ver cada 2 4 meses, semanas, 3 meses, ¿no? sí. Entonces yo digo, tengo paciente que tiene, por ejemplo, presenta conducta suicida, que yo sé que es un paciente de alto riesgo, y no me lo puedes ver una vez al mes. O sea, no hay manera, porque no vamos a tener un avance, porque él necesita más frecuencia. Tal vez después lo puedes ver cada mes, pero es que tampoco se dan abasto. O sea, tampoco es que sea problema del psicólogo que es más accesible económicamente. Es que a veces los centros de salud o los Están hospitales abarrotados. públicos no se dan abasto. Hablando de eso, de las intenciones de terminar con su vida, el cutting, o cutting, ¿cómo se dice? ¿Curin? Yo le voy a decir Curin. Yo también. Ok. El cutting, ¿cómo empieza? Porque antes lo decíamos a Alan porque era emo, pero era su manera de sanar el dolor. Nunca me corté yo. Oye, no, yo no entiendo por qué Chineto, o sea, ¿por qué nos Ya puede te van a pasar por- quemar. No por él, o sea, digo, sí me da cosa, o sea, ya llegar a unos extremos de sentirte vulnerable emocionalmente y no tener esas herramientas para poder pensar en decir, me voy a lacerar, no sé, los brazos o las manos, escuché una moda, lo vi en TikTok, conocí esto, que hoy es más fácil todavía tener acceso a eso. Y se te hace difícil a mí en lo personal, ya no me inocente, o la verdad soy de verdad muy bondadoso con la gente y lo que quieran, pero que llegues ya a algo así es algo grave, que a veces no se le da la importancia y lo vemos como que, ay no, pues está mal y ya. O quiere llamar la atención, otro gran estigma Ándale. de esto. Vamos a explicarle un poquito a la gente que nos está viendo qué es esto. Cuando nos referimos a este término, son personas que se cortan ellos mismos normalmente sin intención de terminar con su vida, ¿ok? ¿Por qué me gusta hacer este énfasis? Porque tengo pacientes que presentamos las dos cosas. Intención de quitarme la vida. Ay, perdón, no sé si puedo decir el término libre. Tú dilo. Y aparte, me corto, pero no con esta intención. O sea, digamos que son como 2 carpetas aparte, ¿ok? Vamos a enfocarnos en las autolesiones. Pero no van relacionadas, ¿o sí? A veces sí, a veces no. Ok. ¿Ok? ¿Qué pasa con las autolesiones? Yo siempre les digo a mis pacientes que esto es un grito de ayuda. O sea, es un mecanismo mal adaptativo que tengo para manejar mis emociones, ¿ok? Cuando me siento muy estresado, muy triste, ansioso, etcétera, yo realizo un corte porque muchos de mis pacientes me dicen, yo prefiero sentir el dolor físico a estarme concentrando en el dolor emocional que tengo. Hay personas que lo hacen todos los días, hay personas que lo hacen solamente en temporada de exámenes, por ejemplo, cuando su nivel de estrés sube, etcétera, pero sí es importante prestarle bastante atención y no solamente que caiga en el estigma de se quiere llamar la atención, porque no es así. Y entonces, por si lo llegan a ver algunos maestros que son padres de familia y pasan por eso, ¿cómo puede manejar un padre, un papá, una mamá esos momentos de si encuentra que el niño se está cortando en las piernas, en los brazos? Como padres de familia, ¿qué podemos hacer? Bueno, el punto número 1 es difícil, pero es el más recomendable. No pongamos nuestros estigmas y nuestros miedos en nuestros hijos. O sea, porque a veces decimos, no lo hagas, ya no te cortes, yo te amo. Y es que eso lo único que hace es aumentar la culpa en el niño, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con si está bien, si está mal, si me amas o no me amas. O sea, mejor es esta parte de qué sientes. O sea, vamos a preguntarle qué sientes cuando te cortas, qué necesitas, qué puedo hacer para que tú te sientas mejor.
O sea, no decirle lo que tiene que hacer, que sea más como este diálogo de vamos a salir de esto, ¿no? Y siempre, siempre, siempre buscar ayuda de un profesional. Cuando hay un caso de este tipo, o sea, en mi punto de vista no es negociable, necesitamos acercarnos a un profesional. Creo yo que debemos ir bien encaminados. O sea, realmente hoy en día, digo, como te estoy escuchando, obviamente se pone más difícil de trabajar con las personas. Estoy como esos niños, ¿sabes? No sabemos qué estamos haciendo. De repente, de verdad, tenemos mucha responsabilidad. Por eso a veces la crítica, y le digo a Sergio, oye, pues sí, hay que platicar mucho con los niños. No digo que Sergio no lo haga o que yo lo haga demasiado. Realmente yo siempre le he dicho, tanto Alan como Sergio son mucho más empáticos en ese aspecto. Pero se ocupan gente más preparada cada día en esta profesión y en la tuya también. O sea, hay una demanda grandísima de psicólogos y de maestros que ocupan estar bien preparados y sobre todo leídos y sobre todo, pues obviamente informados o escuchando un podcast como este. Claro. Sus donaciones, dejen sus donaciones. ¿Sabes qué nos puede ayudar mucho? Y regresando al tema, soy muy estructurada, por eso soy fan de los protocolos, pero de verdad nos ayuda mucho, tener protocolos nos ayuda mucho porque también hay que pensar en la salud mental del maestro. En donde no estoy preparado, nadie me enseñó a hacer esto y me estoy enfrentando ante situaciones que yo ni conocía y no sé qué tengo que hacer con esto. Me estoy cortando yo también. ¿Qué pasa si yo tengo protocolo? Entonces yo ya siento que no me tengo que hacer cargo de esto. Al llamarle protocolo, ¿te refieres a una lista de pasos que hacer? Cuando yo tengo una situación de este tipo. Okay. ¿Sí? Yeah. Por ejemplo, me acerco, ya lo detecté en el alumno, me acerco a cierta persona, se tiene una junta, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de un protocolo que estoy haciendo ahorita en 2 segundos. Tenemos que tener una cita con los padres, y entonces ya se tiene que programar. O sea, el niño necesita atención sí o sí. Son casos de urgencia. Exactamente. Sí, o sea, sí o sí el niño tiene que tener, y muchas escuelas privadas lo manejan. O sea, yo maestro, ya te dije a ti, papá, que tu niño tiene esto, y si quieres que siga estudiando, desgraciadamente las escuelas han tenido que llegar al punto de condicionar a los padres para que les den atención psicológica. Si quieres que siga aquí, necesito que me compruebes que lo vas a llevar a terapia. Es muy difícil hoy en día poder establecer ese vínculo y poder establecer, sobre todo con los alumnos, Sergio, de que ya estén más pegados y que tienen otro tipo de influencias en el TikTok como nosotros, que en el TikTok les da todo a cada rato, y los videos que ven en los Reels o en YouTube. Nosotros como maestros, tú como psicóloga, el hecho de poder combatir contra eso está súper cañón, y que a nosotros nos hacen caso, pero ven una papa dormida en el TikTok y ahí El están DJ 2 cucaracha, horas. güey. Güey, es difícil. O sea, por eso yo hago una observación en ese aspecto y remarco la importancia de también poder acercarte con tu alumno y poder demostrarle que de verdad te interesa. Uh-huh. Creo que esa es la parte esencial. Y que ahí es donde puedes hacer un verdadero clic con tu alumno, mostrar un interés genuino. En que quieres que salga adelante, que quieres que aprenda, en que quieres... Pero lamentablemente a veces no lo ven así y no están preparados, o no sé si qué les digan en casa todavía, de que no le hagas caso a ese señor, o qué te pueden decir. Es que es la verdad, o sea, no sabemos lo que pasa, y nos decía a lo mejor la conoces, a la doctora Margarita, una psicóloga, que no vemos el otro lado, lo que pasa del alumno de la casa cuando llegan con los papás, ¿no? Que es otro mensaje diferente también. Margarita Ramos, perdón. Claro, es que es complicado porque si el alumno no se siente escuchado en casa, va a batallar un poquito para confiar en que el maestro sí lo va a escuchar. Y a lo mejor si yo le confío algo a mis papás y en lugar de recibir este consejo y esta escucha recibe un regaño, voy a tener miedo de decirte a ti, figura de autoridad, porque siento que me vas a regañar. Y esto es sorprendente. Yo tengo pacientes adultos que me dicen, yo no le quiero decir esto a mi compañero de trabajo porque es que siento que se va a enojar y me va a gritar. Métele un trancazo. O sea, es complicado. Es complicado porque esto yo lo aprendo en casa. Pues es que a lo mejor vende que mi mamá le reclamaba a mi papá y mi papá o le hacía un comentario. Y que cada que yo decía lo que sentía o que mi mamá o que mi papá se expresaban había un problema. Entonces mejor aprendo a quedarme callado porque yo odio los problemas, ¿no? ¿Eso se podría catalogar como una vida llena de duelos? Fíjate que hablando de la vida llena de duelos, me gusta mucho ese término porque tampoco nos enseñan a trabajar con los duelos. Y bueno, expliquemos un poquito qué es el duelo. Es esta parte donde yo estoy aprendiendo a adaptarme emocionalmente ante una pérdida. Puede ser de la vida de alguien o puede ser porque perdí un trabajo, un puesto, un sueño, incluso un coche, algo material. Terminar una relación, etcétera. Esta curva de aprendizaje, ¿no? Alguna vez lo vi gráficamente como una curva de aprendizaje desde la etapa de la negación
Fíjate que son las Algo 5 así. etapas del duelo, que si lo quieren checar por ahí, la autora de estos términos es Elizabeth Ross, y ella habla de las 5 etapas del duelo, que una de ellas es la negación, la otra es la ira, la otra es la negociación, el duelo, la tristeza profunda y después la aceptación. Ella lo explica muy padre en uno de sus libros, pero también es importante destacar que no estoy obligado a pasar por las 5 etapas. Ok. Hay gente que pasa por las 5 etapas y hay gente que pasa por 3 etapas o 4 etapas y tampoco tienen un orden. Y ni un Ok. tiempo, ¿verdad? Tampoco. No, O sea, no. puede haber duelos larguísimos. Yo también les digo esto a mis pacientes, o sea, no hay un tiempo específico para catalogar un duelo como algo sano o ya un duelo no sano, pero sí hay duelos complicados. O sea, si yo ya estoy viendo que mi duelo me está afectando en mi trabajo, en mis relaciones, en mi aspecto físico, etcétera, probablemente mi duelo ya no está siendo un duelo adaptativo, está siendo un duelo complicado y lo recomendable es buscar ayuda. Se puede decir que ya estoy entrando en una etapa depresiva, donde ya no puedo, donde sé que tengo que salir, pero... Pero no quiero, y No. está bien dentro de tu duelo, está bien que lo vivas, Ajá. pero si la etapa de la tristeza y la depresión me está alejando del mundo un periodo de tiempo muy largo y ya la gente que me ama me lo está notando, entonces ya tengo que prestarle atención. Güey, hay este dicho, o no sé, que es necesario estar mal para poder estar bien luego. Si lo ves así, que sí después de una depresión, no es importante también pasar por depresiones, por así decirlo, de cualquier tipo de sentido, amorosa, académica, lo que tú quieras, para poder renacer o volver a formarte, no sé, como persona. Mira, yo siempre digo que el dolor transforma. Ok. Entonces, desgraciadamente nos va a tocar muchísimos duelos. Ahorita bien lo comentaban, la vida llena de duelos, porque sí, tenemos duelos constantemente y el dolor me va a transformar. O sea, y no siempre voy a sacarle algo bueno y tampoco es obligatorio. Eso es bien importante que sepamos. O sea, esta parte de a todo lo que me pasa malo le tengo que sacar algo bueno, no, mentira. O sea, no es cierto. Hay cosas que nos pasan que son malas y yo no le quiero ver lo positivo en este momento y es completamente válido. Pero hay cosas que sí me permiten la transformación. Por ejemplo, el duelo de una pareja, de una relación tóxica. Pues me dolió y batallé mucho para salir de ahí, pero ahorita me encuentro en una relación sana. Míralo, ahí está. Se está sordeando cuando hablamos de ese tema de la... De las relaciones tóxicas. Pero ahí vive el duelo. O sea, por eso hablaba de de largo, ¿no? ¿No te pasó? Eran tóxicas. Pero sí viviste un gran duelo. O sea, hablando en Sí, serio. eso sí. Pero tóxica, no. Bueno, no tenía que ser tóxico. O sea, te dolió porque pues era buena persona. Pero no estamos hablando de Ah, bueno, mí. sí es cierto. O sea, hablando de... Estaba más... Oye, pues es súper interesante todo esto y el tema son amplísimos, o sea, son temas amplios que obviamente se ocupan mucho tiempo, pero es bueno saberlo y es bueno que nosotros, a pesar de que no tenemos tiempo, a veces, Lili, yo por eso le decía ahorita al principio a Sergio, me siento mal de no conectar, me siento mal de no hacerlo, Lili, porque ¿Qué tipo de Siem- conectar? con el alumno, Ah, ok. todo ese tipo de cosas, Yo o pensé sea, que lo- ese tipo de cosas, que si no lo hago o si no tuve alguna conexión en el día con alguno, dices, puta madre, fue Pero un es fue un día que perdido. sí, Es que se ocupa hoy en día, güey. sí No se puedes ocupa, ir güey. como un fantasma nomás a dar clases, Sergio. Pero no vas a ir tú presionado como que a huevo tengo que no vas conectar. presionado. Porque si va, es que, bueno, es que eso así pareces, Ah, como que tú vas es que con tu mecanismo de, no, yo tengo que conectar a huevo hoy con mínimo con uno para yo sentirme bien. A veces se puede, a veces no. Es que sé que es de forma, yo sé que es de una forma inherente, natural, sí. Pero yo por eso digo, muy personalmente, cuando no pasa, no es como que vaya directamente a eso. Claro que Rocío sabe que tengo muchos más pendientes que hacer, que realmente me duele como persona que tener que darle más tiempo a lo académico y a lo administrativo, que paso 8 horas con ellos y que no hables de algún problema o que no es que quieras saber que les vaya mal en la vida, ¿sí me entiendes? Sino que simple y sencillamente, puta, que les saques una sonrisa, güey. Ayer jugué uno a los que fueron por el frío, jugué uno con ellos y dije, puta, ya con eso la hice. A lo mejor no fue el mejor juego de uno de la vida, pero ya fue algo. Entonces, pues son pequeñas victorias que quieras o no, hoy en día son importantes también colgárselas y decir, bien, lo estoy haciendo bien. Por otro lado también, yo estoy contigo de tampoco me estoy autoflagelando de que, ay, güey, qué mal yo, o sea, pero sí es un estrés muy personal de decir, tengo que hacer más cosas. Claro, y es que yo creo que eso también viene un poquito con lo que platicábamos al principio, ¿no? De este capítulo de la autoexigencia. O sea, tal vez yo tengo mi meta muy trazada en mi labor como profesional y como profesionista,
Y si no logro este objetivo, yo siento que no lo estoy haciendo bien, pero eso ya es más un trabajo interno, ¿no? Lo que sí podemos hacer es decir, si hoy no conecté, ¿por qué no conecté? Es algo mío, Ya ves. estoy muy cansado, Anótalo. no comí, me levanté como con muchas cosas en la cabeza, porque a veces también esta parte del tengo que hacerlo, pero no estoy revisando el por qué no pasó hoy. Bueno, pues a lo mejor llevo toda la semana durmiéndome tarde, o sea, tal vez yo tampoco estoy como en un momento bien conmigo mismo y también esto me va a afectar en mis relaciones, ¿verdad? Ya. Yo siento que sí fue el sueño, porque, o sea, me duró un día y luego hoy Y me al día sentía siguiente conectaste hoy me bien. sentía muy bien. O sea, Ajá. sí es definitivamente los hábitos, Lili, los Ujú. hábitos es bueno hablar de eso. ¿Hoy sí conectaste? Hoy me fue bien, hoy me fue muy bien. O sea, Ok. hoy estaba volando, te lo juro que o sea, y yo lo he hablado con mis alumnos, oye, sí, tienes que estar, pues son picos, la vida es Claro, eso. O sea, tenemos claro. que afrontarlo y yo estoy muy consciente que tampoco es como querer estar bien todos los días, pero yo he hablado con Sergio de que somos un ente regulador ahí dentro del salón de Exacto, eso es verdad. clases. Ujú. Yo no conecté hoy. Pero a lo que iba con eso es que a veces vas enojado, con un chorro de deudas y lo que fuera, pero tienes que mostrarte recto, güey. O sea, recto en el sentido de que, puta, o sea, si no, si una mala reacción que tengas por tu enojo, por tu frustración, lo que tengamos es súper, es delicado, pues. O Cierto. sea, en ese sentido te pasa y nos pasa. ¿Cómo haces tú? ¿Cuáles son tus mecanismos para poder regularte, por ejemplo? Es un personaje. Cuando me bajo del coche, haz de cuenta que ya soy el profe. Ay, no sé, güey. Yo no sé, esa parte del personaje me interesa, lo platicaremos. ¿Tú sientes que eres un personaje? Bueno, tú sí eres un No, yo personaje. sí, sí soy. Tú sí eres un personaje, güey, de pies a cabeza. Sí, no, yo en la escuela soy, o sea, sí soy como un 60% yo, pero Es que, güey, no eres tú, obviamente no eres tú en la escuela. No, sí Nadie soy- somos nosotros, o sea. por eso digo un 60, porque sí soy el de que no digas maldiciones, Claro, pues eso la son falda, cosas. bájate la falda Ah, ok. bien, cuando a lo Oh. mejor... No, Bueno, pues, ¿qué quieres decir con eso? O Que en la vida real lo no le pensaría. digas esas cosas y tú curándotela en la cabeza Sí, sí, del pues, carro que se echan ya. ellos. Me ha claro, pasado. claro, o sea, además, también la de que no tomen. Ah, Profe, ¿usted toma? Yo no tomo. Y yo la cuando te mentira de que preguntaron no que si has tomo... visto. Ah, no, a ti no, ese no fue. No sé. Bueno, A mí una vez me vieron, güey, en un depo. Bueno, es válido decir, digo, yo a lo mejor lo traduzco de otra forma y estoy de acuerdo con ellos también, no digo que ser yo, ¿verdad? En todo aspecto. Rocío sabe que también tengo. Rocío me conoce, si alguien que me conoce es ella. Pero sí, ¿qué? ¿Yo qué? Y sabe, obviamente, cuando estoy enojado, que soy berrinchudo, etcétera. Es válido decirle, soy un personaje cuando vas a trabajar, pregunto, o no. Yo o creo no que sé. lo puedes expresar como tú digo, en lo personal yo conozco tu trabajo y creo que definitivamente nuestro mundo necesita, hablo solamente de ti porque es el único que conozco como maestro, como tal, y tu trabajo es excelente, o sea, la pasión que le pones a tu trabajo, créeme, y yo siempre se lo Clip. digo, igual Chio también es una para excelente maestra, necesitamos un poquito más de este enfoque, ¿no? Pero el cómo manejarlo a los alumnos puede ser muy divertido manejárselo como, pues aquí soy un personaje, pero yo también soy un ser humano, yo también Sí. siento, yo también me enojo, yo también hago esto, etcétera, ¿no? Fue lo que yo les dije a esos muchachitos. Fue hace varios añitos que me vieron. Era cuando era teacher ahí en la colonia donde vivo. Entonces, está mi humilde hogar, a la vuelta está un depósito y todavía está. Entonces, un día yo llegué, no sé, un sábado a media tarde, y todavía a media tarde, ¿verdad? Todavía habría sido más noche. No, mames. Y me vieron unas morrillas, unas chavillas. Mister, no sé qué. Y yo así, cochín. Ay, hola. Entonces ya llego el lunes y me dicen, profe, que lo vieron comprando, así dijeron, caguamas. Y le digo, pues sí. 8. Les dije, pues sí, o sea, pues sí, ya me vieron. Y pues sí. Yo les empecé a explicar eso. Le digo, yo aquí soy su maestro, tengo ciertas responsabilidades, pero de la puerta para afuera yo soy una persona normal. O Claro. sea, que normal como ustedes. Y ya les pregunté, ¿tu papá toma? ¿Cuántos papás de aquí toman? No, pues el mío y siempre tecate y fuma. Y digo, bueno, así como sus padres de familia toman, fuman y tienen sus gustos personales, pues nosotros los maestros también. Pero hay otros maestros de que yo he escuchado de que, no, hombre, güey, yo iba con mi carrito y con mis cheves en el carrito y que veo un niño y que aviento el carrito. ¡Ay, hola!
Yo digo Ándale. que... Esto que estás diciendo tú también, la gente que nos ve, porque luego nos tiran mucho de que ustedes qué, y pues todos sálganse de trabajar, güey, somos humanos, también nos podemos quejar Ay, de sí. nuestro trabajo, ¿no? O sea, un mensaje Tú que para nos esos. escribiste en Facebook que dejemos la docencia, somos personas normales, compadre. O comadre. Por También favor. sentimos y a veces nos César de lloró, pídanle nos quejamos de nuestro trabajo, Lili. Mándenle estrellas. Bueno, pues casi para cerrar, un mensaje obviamente para toda esa gente que también está pasando por momentos difíciles, como dices tú, ahorita hablamos de la depresión, un poquito de la ansiedad, del cutting, de las cuestiones emocionales con los alumnos. Recomendaciones, me gusta esa parte de los hábitos que nos comentaste, que quisiera que una vez más nos dijeras qué es importante hacer y cómo también detectar, porque la vez pasada nos platicó de que si hacíamos ciertas cosas es que estábamos bien, la cuestión del ejercicio, del agua, Ujú. de la meditación. Recomendaciones. Muy bien. Las recomendaciones, mira, a veces decimos, sabes que ahorita no tengo, por cualquier cuestión, la oportunidad de ir a un terapeuta, pero estoy sintiendo que algo está pasando en mí, me siento mal, no me siento tan motivado, etcétera. Bueno, empecemos con cosas sencillas y alcanzables como los hábitos. Empezamos con hábitos muy sencillos. Creo que también tenemos muy romantizada la parte de los hábitos, sobre todo empezando el año y yo... El ejercicio. Ajá. Enero, Joy Fit, ya. O sea, por ejemplo, yo de verdad, tengo mi trabajo para mentalizarme y empezar a hacer ejercicio. Entonces, si yo no tengo este hábito, yo no puedo decir el lunes voy a ir al gimnasio 1 hora de lunes a sábado y yo lo voy a cumplir porque eso no va a pasar y me voy a frustrar. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Sabes qué? Mi meta es ir 2 veces al gimnasio, tanto tiempo. Perfecto, una meta alcanzable. Yo no tomo agua y me pongo la meta de tomar 2 litros de agua, eso no va a pasar. Esos botes, Lili, que son así Con de hora. que... Los de vas 7 AM. bien, güey, tírenlo a la chica. O sea, eso sí, a mí Pero me hay estresaría. personas a las que les funciona. Manches, Yo iba a comprar uno, güey. hay que hacer un negocio, ¿no? Qué feo. Pero sí, o sea, yo los invito mucho a que primero analicen qué les gusta y qué les gusta, o sea, qué les gusta y qué les gustaría empezar y que sean metas muy alcanzables. O sea, la intención de esto es sentirme un poquito mejor de lo que me sentí ayer, no tener los hábitos perfectos y ser esta persona que en las redes sociales que graba su rutina completa y su rutina es perfecta. Entonces digo, qué padre llegar a ese punto, pero no estamos en ese momento. Empezamos a hacer pequeñas cosas, ¿no? ¿Y a mi compadre qué le recomiendas que se frustra porque no conecta todos los días? Ya me dijo, o sea, me dijo que obviamente que, bueno, y tú también, obviamente que no, Sí, yo a mí sé también. que no, o sea, que me dijiste no depende de mí y yo lo tengo claro, pero es esa autoexigencia que uno se pone y que la canaliza de la forma que ¿Qué puedo quieres, ¿verdad? hacerlo? También siento yo muy personalmente, los que me conocen y los que no me conocen, que sé regularme muy bien, Sí. eso me ayuda bastante a mí en lo personal de decir ya, y a llegar a cierta parte del día en calmarme, ¿verdad? Tampoco llegar y llorar o algo así, pero que no tiene nada malo. Claro. Lili no va a decir, Ay, ¿por ya. qué no quieres llorar? Oye, bueno, Alan, un mensaje también para tus fans. Vamos a crear un personaje para aquí, para tu... Ay, si allá tienes personaje, aquí debes de tener personaje. Yo soy yo y ya, El nomás. profe no chido. Misterioso. Oye, saludos Facherito. no, saludos, Facherito. Nos está viendo Sergio, pues a despedirnos. Un mensaje también para tu audiencia, para todos y para Lili, que nos ayudó mucho el No, día de muchas hoy. gracias. Fíjate que me gustó mucho, no es por hacer menos a los otros Chévere. invitados. Pero, ay, perdón. Chinga. Córtale. No, me gustó mucho. Pues, ¿qué es mi opinión? No la personal? conocía así, No la nosotros que... conocía. Ahora sí que son de esos invitados que queremos Especial, tener. porque no me animé a decir tonterías. Ya, sí, No, gracias. Yo a la verga. estuve aquí agarrándome aquí. Nah, no sé. No, Lili, de verdad te lo agradecemos. Sergio se integra al proyecto y le está aportando bastante. Al igual que Alan, obviamente. Y obviamente aquí las estrellas son los invitados como tú, Sí. que nos vienen a aportar mucho más y de toda la gente que nos está empezando a conocer. Hemos tenido mucha constancia, pero también yo sé que te va a ir muy bien a ti en tu proyecto. De verdad, pues dale a las redes sociales. O sea, no tengas miedo. Ya viste, aquí estás en TikTok, allá estás en YouTube, allá estás en Facebook. Ah, ya nos contestó Todo de Facherito. golpe. Que se cayó, no sé qué era. Ese era. Ese es Era para toma, YouTube, era es para toma YouTube. 2. Tienes doble toma, entonces anímate. Dale. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes tres por permitirme estar aquí el día de hoy. Creo que son agentes de cambio, están haciendo algo muy padre, darle voz a otras personas que tal vez quisieran expresarse y no se animan, como mi caso, o que se hable de temas que son incómodos para la sociedad, como esta parte romantizada del maestro no se puede quejar de lo que pasa en el aula y
el ponerle a los otros maestros voz cuando no pueden hablarlo es muy interesante. Gracias por este espacio. Tuve la oportunidad de estar con ustedes hace 2 años y el programa ha evolucionado grandemente y de verdad estoy muy feliz por eso. Y hay playeras. Y ahora hay playeras. Y hay Fíjate, mesa. hay mesa. Antes Hay estábamos allá micrófonos. Como parados. 5 cámaras. Ay, bueno, pues muchas gracias a todos por vernos. Vamos bien, chavos. Síganos apoyando, de verdad, en todo aspecto. Cualquier like o hate es bienvenido. Aquí van a aparecer las redes sociales También de Lili. A ver si hay un amigo que tenemos Sí, que nos punto, ¿qué? ayude. Claro, es sic.lamtz, como quiera, igual y ampliar la invitación. Cualquier persona que tenga alguna duda me puede mandar algún mensaje privado y con mucho gusto puedo guiarlos por ahí. 30% de descuento. Sí. Me cállate, checo. Perdón. Para no. nosotros. nos Para, va a dar para descuento, nosotros para que vamos pero a ir. Síganos en nuestras redes, @Sala de Maestros MX, tu red personal. Privada. Ese sí no soy un personaje. Aquí sí soy un personaje. A mí sí, Ándale, sí, Síganme. agréguenle. Checo Garza 8, ni me sé mi TikTok y todas son Checo Garza. Bueno, pues muchas gracias a todos y a la audiencia también que estuvo aquí apoyándonos. Espero que les haya gustado. Era nuestro termómetro. Ahí veíamos ahí. Bueno, pues Muchas gracias. Muchas Cuídense gracias. mucho. Gracias. Bye. Que ganen los Niners. Que ganen los vaqueros. Ah, ya no. Bueno.